Hola a todos, bienvenidos a una nueva sesión del curso de Hidrología Aplicada y Manejo de Hidrocálculos punto cero. En esta sesión vamos a hablar acerca de las series de tiempo para pasar a hablar acerca del tema de valores atípicos. Vamos a hacer una breve introducción a la naturaleza de las series de tiempo hidrológicas y vamos a comenzar definiéndolas. Bueno, una serie de tiempo hidrológica es una secuencia de valores recolectados a través del tiempo de una determinada variable hidrológica. Una serie de tiempo puede consistir en los valores de una variable observados en momentos discretos, promediados en un intervalo de tiempo o registrados continuamente en el tiempo. Los intervalos de tiempo más comunes en series de tiempo hidrológicas son el intervalo del horario, el mensual, el diario, estacional, incluso o anual, ¿no? Además, dice aquí, puede consistir solo en eventos deterministas, pero también puede consistir solo de eventos estocásticos o una combinación de ambos eventos, ¿no? La componente determinística justamente viene representada por lo que conocemos como tendencias, saltos, periodicidad o combinación también de estas componentes. Y bueno, generalmente una serie de tiempo hidrológica se compone de una componente estocástica que está superpuesta a una componente determinística. La naturaleza de series de tiempo hidrológicas nosotros las podemos conceptualizar mediante dos modelos, un modelo aditivo o un modelo multiplicativo, en base a las componentes que les acabo de mencionar, ¿no? Una serie de tiempo hidrológica que viene representada por este xt, que es el valor de la serie temporal en el periodo t, puede ser representado a través de sus componentes, la cual, bueno, tenemos la componente de tendencia, que es esta de acá, una componente que representa la componente estacional, la componente estocástica dependiente, que es el término aleatorio se podría decir, y una componente residual independiente, que viene representando a los términos que no se pueden cuantificar dentro de la variable, ¿no? Entonces, eso es, básicamente, esa es la naturaleza de una serie de tiempo y ya la conceptualización la podremos hacer a través de dos modelos, ¿no? Incluso hay algunos modelos que consideran una combinación entre multiplicativo y aditivo. Bueno, los objetivos del análisis de series de tiempo hidrológicas es que, bueno, la principal razón reportada en la literatura es detectar una tendencia. En segundo lugar, las series de tiempo se pueden analizar para desarrollar y calibrar modelos que describan las características dependientes del tiempo de una variable hidrológica. Y en tercer lugar, los modelos de series de tiempo se pueden utilizar para predecir valores futuros de una variable dependiendo del tiempo. Y además de, bueno, de las series de tiempo hidrológicas como tal, existen unas series de datos dependientes del tiempo en los sistemas hidrológicos que dependen también del espacio y se conocen como series de datos espaciales, ¿no? Pero por supuesto estas series de datos espaciales están siempre relacionadas o ligadas a una serie de tiempo hidrológica. Bueno, nosotros podemos también observar algunos pasos generales para el análisis de series de tiempo hidrológica que consisten en la detección, en el análisis, la síntesis y la verificación. Bueno, voy a detallar acerca de la detección, que justamente lo habíamos estado viendo en la diapositiva anterior, que consiste en detectar las componentes de la serie de tiempo, ¿no? La tendencia consiste en detectar, bueno, a ver si lo que consiste en detectar la tendencia, consiste en detectar la componente estacional, la componente estocástica y la componente residual, ¿no? Que como ya les dije viene representada por las variables que no se han considerado en la serie de tiempo. Bueno, aclarado esto, vamos a explicar algunos conceptos acerca de las medidas que se pueden tomar como características estadísticas en las series de tiempo hidrológicas. Antes de pasar a la primera medida, quisiera comentarles que nosotros estamos realizando este análisis con la finalidad de considerar, antes de pasar a lo que ya conocemos como el análisis de series de tiempo o a la detección de componentes de tendencias, considerar algunas características en estas series de tiempo que nos van a permitir
no tomar asunciones erróneas acerca de las mismas, ¿no? Si bien es cierto, nosotros disponemos de muchos métodos en estadística para analizar las probabilidades de una variable aleatoria. Nosotros tenemos que tener en cuenta algunas características de esa variable, porque el hecho de que encontremos, por decirlo así, el ajuste de unas distribuciones o a unas distribuciones de nuestra variable, no siempre va a significar que nuestra variable se va a comportar de esa manera, ¿no? Para ello nosotros tenemos que tener en cuenta algunas de estas características, como les digo, y no llegar a conclusiones erróneas acerca de las variables que estamos manejando. De hecho, hay pruebas también que nos van a permitir identificar tendencias, identificar saltos en las medias, desviaciones estándar, pero si nosotros tomamos asunciones erróneas y no consideramos los supuestos que toman estas pruebas y las aplicamos así sin más, podríamos llegar a conclusiones que no necesariamente son las correctas, ¿no? Entonces, esa es la importancia un poco de conocer estas características estadísticas de las series de tiempo hidrológicas. Bien. Bueno, entonces, ahora sí pasaremos a hablar acerca de las medidas de localización. Bueno, creo que ya hemos dejado claro que nosotros generalmente estamos trabajando con muestras, ¿no? Porque de hecho no podemos cuantificar la población total de nuestras variables, dada la naturaleza de las mismas, pero hay que tener en cuenta que los términos que voy a manejar de ahora en adelante, por ejemplo la media, hay que tomarlos como los términos muestrales, no los poblacionales, ¿sí? Bueno, eso quería explicar. Entonces, bien, vamos a empezar con las medidas de localización. Estas medidas también las pueden llamar medidas de posición en algunos casos y bueno, representan o digamos que son los valores que nos van a permitir dividir el conjunto de los datos que tenemos en partes porcentuales iguales y los vamos a poder utilizar para clasificar una observación dentro de una población o una muestra, ¿no? Entonces, las medidas de localización más comunes, bueno, la más común es la media aritmética y la mediana, pero también tenemos algunas que pueden resultar un poco más robustas. En realidad pueden encontrar información acerca de todo lo que ya les vengo mencionando en este libro, Análisis de series de tiempo hidrológicas. Y como les digo, les puede servir tener reconocimiento que hay medidas de localización que son más robustas que otras. De igual manera, para las medidas de dispersión y las que veremos más adelante, existen medidas que son, se podría decir, más básicas y otras que resultan ser más robustas para el análisis justamente de estas características estadísticas, ¿no? Entonces, bueno, las medidas de localización, como ya les dije, la media aritmética, mediana, media geométrica y media armónica. Las medidas de dispersión intentan arrojarnos un valor numérico que, bueno, ofrece información acerca del grado de variabilidad, se podría decir, de nuestra variable. O mejor dicho, indican si la variable se mueve mucho o poco o más o menos que alguna otra variable, ¿no? Como por ejemplo, la desviación estándar nos suele dar un indicador de cuán alejados están nuestros datos de la media. Bien, las medidas de sesgo nos van a ayudar a nosotros a identificar la asimetría de los datos, es decir, se podría decir qué tan ladeada o asimétrica pudiera estar la curva de distribución de estos datos, ¿no? La medida de sesgo, bueno, básicamente, como les digo, es medir en dónde se encuentran es la acumulación de las distribuciones, ¿no? Si a un lado o a otro. Y bueno, como medidas tenemos el coeficiente de sesgo y como una medida más robusta para estimarlo tenemos el coeficiente de sesgo de cuartiles. Ahora, es importante nosotros tener conocimiento acerca de estas medidas de localización, de dispersión y de sesgo, porque de hecho también nos van a servir para tener se podría decir, un conocimiento a priori de si nuestra distribución, de si nuestra variable se puede ajustar a una distribución, por ejemplo, a una distribución normal, cuyo sesgo pues debe darnos un comportamiento como esto, acampanado, y no hacia los lados, ¿no?
Eso es algo que hay que tener en cuenta también. Como les dije, estudiamos estas medidas para nosotros no hacer asunciones erróneas acerca de nuestra serie de tiempo. Finalmente, las medidas de pico o planicidad son las que nos van a indicar si la distribución de nuestra variable va a ser empinada o plana, o para ser más claro, bueno, por ejemplo, una medida es la kurtosis, y si esta kurtosis es alta, nos indicará que la distribución de las probabilidades de la variable va a tener un pico más agudo y colas más largas y gruesas, mientras que, bueno, una distribución de kurtosis baja nos va a indicar que tiene un pico más redondeado, ¿no? Y colas más cortas y delgadas. Entonces, es importante tener en cuenta esos detalles. Bien, esto ha sido una pequeña introducción nada más acerca de las series de tiempo hidrológicas para que lo tengan en conocimiento. Hay cosas que, bueno, detalles que he pasado por alto probablemente, pero lo voy a dejar para que quienes estén interesados en indagar un poco más de esto puedan hacerlo. Bien, entonces ahora sí, antes de pasar al análisis de valores atípicos, quisiera agregar un par de comentarios acerca del tratamiento de información hidrológica, ya que toda información, como dice acá, recopilada, debe pasar por un análisis de consistencia para convertirla en un producto fiable. Muchas veces he recibido preguntas en el curso que dictamos, donde se detalla un poco más acerca de estos temas, y que es acerca de si una u otra variable se debe analizar. Por ejemplo, me consultaban si hay que analizar los datos Pisco o hay que analizar los datos de satélite y todo eso, ¿no? Pues bueno, la verdad es que la mayoría de autores dicen esto, ¿no? Toda información recopilada debe pasar por un análisis de consistencia para convertirla en un producto fiable. No sé, la verdad, no tengo la certeza de qué análisis pasan las imágenes Pisco o las imágenes provenientes de satélites, pero por definición y creo yo, por criterio, deberíamos de todas maneras nosotros realizar un análisis de consistencia de esa información, ¿no? De toda serie, de toda muestra que recopilemos, siempre es mejor realizar un análisis de consistencia. Otra cosa, bueno, todo proceso de análisis debe cumplir con analizar la consistencia y homogeneidad, completación de datos faltantes y extensión de series cortas a periodos largos. Esto podría resultar un poco ambiguo con lo que mencioné en un principio, pero la verdad es que no lo es. Nosotros hemos estado hablando acerca del proceso de detección, del proceso de análisis, de síntesis y, bueno, el último proceso que es la verificación. Entonces, de lo que estoy hablando acá, que dice debe pasar por un análisis de consistencia para convertirlo en un producto fiable, o debe pasar por consistencia y homogeneidad, completación de datos faltantes y extensión de series cortas a periodos largos. Estoy en cierta manera refiriéndome a estas dos partes del proceso, que son las que vamos a trabajar en el curso que estamos, en el curso que estamos haciendo, ¿no? Hablamos de detección y estamos hablando justamente de la detección de esas componentes. Y como ya les dije, tenemos la componente de tendencias, las otras, la componente de tendencia y la componente estacional, ¿no? Estas, como ya les dije, además, y hay otras componentes que son las residuales. Nosotros estamos analizando o buscando en el proceso de detección la identificación de estas componentes. Y parte de esas componentes, como ya les he mencionado también, en la parte determinista que estamos esquematizando en esta naturaleza de una serie de tiempo hidrológica, está justamente los saltos, las tendencias y todo eso, ¿no? Entonces, el proceso no es tan ambiguo como se podría creer. La verdad es que acá estamos entre este análisis, entre todo lo que se está mencionando acá y entre lo que se mencionó anteriormente acerca de la naturaleza de series de tiempo, nosotros estamos hablando de la detección y el análisis de la misma, ¿no? Ahora, bueno, como les dije, la presentación ha sido basada en el libro de análisis de series de tiempo hidrológicas,
pero ustedes también pueden consultar en los libros de Máximo Villón o de Segundo Vito Aliaga, me parece que es el autor. También tienen bastante información y me parece que está un poco más adaptada a lo que se imparte, se podría decir, en pregrado, ¿no? Pero por supuesto no hay ambigüedades, las series de tiempo se analizan de la misma manera, de todas maneras, siempre se necesita tener una consistencia y una homogeneidad en las series de tiempo, dependiendo del análisis que se está haciendo. Y tener en consideración también la componente de la tendencia, ¿no? Que es parte esencial también, como ya lo he mencionado, es uno de los principales objetivos. Tal vez no en nuestro ámbito, pero en general esta es una de las, es el objetivo principal según lo que se reporta, como ya les dije, en la literatura. Bien, creo que no hay más que aclarar aquí. Vamos ahora sí a hablar un poco acerca del proceso. Bien, entonces el tratamiento de información hidrometeorológica se puede hacer bueno, he adaptado este pequeño flujograma para que podamos seguir un poco la línea. Y bueno, hay que iniciar detectando si nuestra distribución se ajusta. Bueno, esto es un poco más ya orientado a lo que vamos a ver más adelante, que son las pruebas de homogeneidad y tendencias. Voy a simplemente dar unos comentarios acerca de este proceso. En el proceso, bueno, la verdad es que en lo que generalmente se imparte, nosotros tenemos de conocimiento que el análisis de si nuestra información es confiable o no lo hacemos a través de dos pruebas, ¿no? Las pruebas T y las pruebas F. Pero hay que tener en cuenta que estas son pruebas que pertenecen al campo de lo que se conoce como estadística paramétrica, que lo vamos a ver un poco más adelante. Y bueno, una de las principales asunciones para que ustedes puedan ejecutar estas pruebas T y estas pruebas F es que su información se ajuste a una distribución normal. Este es un supuesto que debe cumplirse forzosamente para que ustedes apliquen estas pruebas. En los casos en los que no se cumpla ese supuesto, pues ya de hecho nuestras pruebas van a perder potencia y podrían estar conduciéndonos a asunciones erróneas. Por supuesto, no estoy hablando de cosas a rajatabla, ¿no? Podría ser que en casos sí todavía tengan, se podría decir, consistencia de las pruebas, pero en la mayoría de casos no va a suceder eso. Entonces, he adaptado un poco el flujograma para que ustedes tengan en cuenta un tratamiento de información hidrometeorológica un poco más acorde también a la información que poseemos ahora y a las técnicas, se podría decir, computacionales que existen, ¿no? Entonces, en un inicio hay que verificar si la distribución si nuestra información se ajusta a una distribución normal antes de proceder a hacer pruebas que requieren justamente este supuesto. En el caso de que no se ajusten, podemos optar por dos caminos. Uno es usar pruebas no paramétricas, de estadística no paramétrica, que no necesitan esta asunción. El otro es normalizar las pruebas y realizar el análisis de saltos con las pruebas T y F, pero este es un proceso, creo que el camino es más largo y la verdad, habiendo pruebas no paramétricas, en la mayoría de casos creo que no va a tener mucho sentido hacer esto. En el caso de que sí se ajusten, pues no hay ningún problema y simplemente pasaríamos a hacer el análisis de saltos, el análisis, bueno, justamente los saltos son lo que es equivalente a la homogeneidad, el análisis de tendencias y hacer la corrección de saltos en primer lugar y luego proceder a hacer el análisis de tendencias. En los casos también, acá tal vez hay un error en el flujograma, aunque bueno, si ya de hecho pasó este análisis, creo que podemos optar por cualquiera de las dos. Pero bueno, por acá debería haber una salida. Bueno, lo voy a corregir para luego. Entonces, en el caso de ya una vez corregidos los saltos, tendremos que volver a verificar si nuestra información se ajusta a una distribución normal o no. Y podremos optar para el análisis de tendencias por la prueba de T-Student en intervalos, en periodos de tiempo. O la prueba nuevamente no paramétrica, que es la de Mann-Kendall, ¿no? Finalmente tendremos que identificar, no necesariamente eliminar, pero sí tendremos que identificar la componente de tendencia a través de algún modelo de medias móviles o de regresiones y finalmente ya tendremos información que podríamos considerar como confiable. Esto solo es una pequeña introducción, la verdad es que como les dije no voy a entrar mucho en este detalle,
en el tema de tratamiento de información hidrometeorológica. Quienes quieran profundizar un poco más, también les recomendaré, tenemos un curso especialmente dedicado al tema, es el curso de tratamiento de información hidrometeorológica con RY4. Y bueno, el curso también está aún disponible, si es que están interesados, lo pueden consultar en nuestra página web. Bueno, entonces ahora sí vamos a entrar al tema del análisis de valores atípicos. Antes de, bueno, yo les he mencionado este flujograma a modo general, pero hay un paso que he visto que se omite mucho en el análisis de series de tiempo hidrológicas, lo he visto en diversos estudios, y creo que es importante también realizar un pequeño análisis de valores atípicos en la información que tenemos, porque estos valores atípicos van a influir bastante también en el siguiente proceso, que ya es básicamente el tratamiento de información. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de los valores atípicos. El origen de un valor atípico, o bueno, un valor atípico es un valor que se aleja del comportamiento usual, se podría decir, no diré normal, sino usual de los datos. Entonces, el origen de un valor atípico puede ser a través del comportamiento climático, puede provenir también de errores de medición, de instrumentación o algún otro, incluso de transcripción. Estos valores atípicos se pueden presentar a través de esos orígenes. La detección de los valores atípicos, la detección estadística, porque también hay una detección visual que la podemos hacer a través de la prueba de Tukey o del gráfico de cajas. Bueno, también se podría considerar una detección estadística porque utiliza elementos de estadística para hacer el gráfico. También tenemos la prueba de groups. Bueno, creo en la detección también tenemos el método gráfico, que lo podemos hacer a través del gráfico de la variable, ¿no? Pero bueno, también tenemos, como les dije, se podría decir mixto entre gráfico y estadístico, la prueba de Tukey, tenemos la prueba de groups, la prueba de Dickson y el análisis de regresión. Estos tres no los vamos a tocar, como les dije, el curso está enfocado a lo que tiene nuestro software HydroCalc, y nosotros hemos implementado este método para el análisis de valores atípicos. Ahora, hay que tener también algunas consideraciones antes de proceder a la eliminación de valores atípicos, que si ustedes consultan en la mayor cantidad de bibliografía, les va a decir que no eliminen los valores atípicos, que hay que tener mucho cuidado en este tema de la eliminación, y es verdad. La verdad es que hay que tener en cuenta algunos términos antes de proceder a su eliminación. En primer lugar, tenemos que identificar, en mi opinión, el origen del valor atípico, si el origen es del comportamiento climático, si es de un error de medición, de un error de instrumentación, o bueno, proviene de algún otro tipo de error, ¿no? ¿Por qué? Porque si nuestro valor atípico en verdad proviene del comportamiento climático, pues habría que tener en cuenta algunos otros detalles, ¿no? Como la naturaleza del estudio hidrológico, para que nosotros podamos decidir si lo eliminamos o no, porque no siempre va a ser lo más conveniente. En el caso de que nuestro valor atípico provenga de alguna fuente de errores, entonces en esos casos sí es mejor realizar la eliminación del atípico, ¿no? Es un error y la verdad es que no tiene sentido mantenerlo. En el caso de que nuestros valores atípicos provengan, como ya les digo, de cualquier fuente de errores, yo sí recomendaría su eliminación. Pero ahora, ¿cómo identificamos justamente si nuestros valores atípicos provienen de un error de medición o del comportamiento del clima? Bueno, para ello, la Organización Meteorológica Mundial recomienda tener nosotros los metadatos de la estación que estamos, en la que estamos realizando las mediciones, ¿no? Pero esto de los metadatos no siempre va a ser accesible, al menos no creo que para la mayoría de los que estemos viendo que estemos en este curso, dado que esta es información que manejan directamente los servicios meteorológicos o las personas que están realizando las mediciones, ¿no? Si es un servicio meteorológico del estado o privado. Entonces, no siempre va a ser fácil acceder a estos metadatos. ¿De qué otra forma podríamos identificar los valores atípicos en ese caso si provienen de un error de medición o del comportamiento climático? Pues, bueno, un método que
podría ayudar, que la verdad no es 100% confiable tampoco, sino es simplemente referencial, es tener el registro de estaciones aledañas, ¿no? Lo más cercanas posible. Y justamente realizar la comparación con otras estaciones. Si, por ejemplo, en este mapa que les muestro, tengo un valor atípico en cierta fecha en esta estación, entonces si quiero saber si es en verdad un error o es comportamiento del clima, yo puedo acceder a los metadatos, pero si no los tengo, pues puedo comparar con otras estaciones. Si en la estación más cercana se presenta el mismo valor atípico o un valor similar en la misma fecha, entonces podría yo estar ante un comportamiento del clima, ¿no? No diré normal porque la verdad es que un atípico no es un dato normal. Entonces, habría que tener eso en consideración. En algunas ocasiones podría ser que se presente en más de una estación y ya pues yo tendría un poco más de certezas de decir que mi valor atípico proviene del clima y no de un error de medición, ¿no? En el caso de que no se presentara en otras estaciones, entonces ahí sí tendría que dudar un poco de si mi atípico proviene o no proviene de un error de medición. En ese caso, lo más probable es que podría provenir de un error de medición. No siempre esto es aplicable, sobre todo en la sierra peruana. Hay lugares, aquí puede estar lloviendo y a 50 metros puede estar completamente soleado. Eso sucede, es muy frecuente en la sierra. Pero bueno, es eso o es nada, ¿no? Entonces creo que es mejor un poco que nada. En ese caso, ya una vez identificado si mi atípico pues sí proviene de un comportamiento climático, ya tendré que ver la naturaleza del estudio hidrológico, ¿no? Si es un estudio para disponibilidad hídrica y es un atípico, pues la verdad tampoco será muy conveniente que yo mantenga ese valor porque es un dato que no se va a presentar frecuentemente. Y bueno, esto se podría también solucionar a través de la distribución de frecuencias, pero la verdad es que podría tener el atípico, podría estarme también dando problemas en el ajuste estadístico. En ese caso, yo sí recomendaría, si estamos hablando de un estudio de disponibilidad hídrica, por ejemplo, la eliminación del atípico. Y en el caso opuesto, o no opuesto, sino en el caso de las avenidas máximas, pues conservar ese típico sí sería importante porque de no hacerlo así estaría subdimensionando el, mi proyecto y en el caso de volver a presentarse un valor como ese, que por más atípico que sea, en algún momento tendrá que volver a presentarse, pues terminará dañando mi estructura, ¿no? En esos casos también hay que tener en consideración la exigencia del estudio, como les digo, por ejemplo, para fajas marginales hay consideraciones, para diseños de puentes hay consideraciones, aun cuando todos provienen de un estudio de máximas avenidas, de igual manera los de disponibilidad hídrica. Y bueno, esas consideraciones hay que tener en cuenta antes de proceder directamente a la eliminación de los valores atípicos, ¿no? HydroCalc les muestra una ventana en la que los pueden eliminar automáticamente. Yo les aconsejaría que lo tengan en cuenta, pero este, no es determinante. O sea, el programa solamente les ayuda a eliminarlo, no significa que nosotros consideramos que deban eliminarlos, ¿no? Es solamente una ayuda y ustedes considerarán qué datos sí necesitan eliminarlos y qué datos no. Es más que todo para que identifiquen a través de la prueba de Tukey cuáles está considerando el programa como, o la estadística podría considerar como atípicos, ¿no? Ahora, algunos comentarios adicionales antes de pasar a la estadística no paramétrica acerca de la prueba de Tukey es que es una prueba que requiere la asunción de normalidad en los datos. Y si tenemos un registro grande de datos y nosotros aplicamos la prueba de Tukey, aun si esos datos se ajustaran a una distribución normal, la prueba de Tukey va a tener problemas en la identificación de esos atípicos. Eso hay que tenerlo en cuenta. Hay pruebas más potentes como la de Groves, la de Dixon y el método de regresión. Pero nosotros hemos implementado solamente la prueba de Tukey. En los casos de que los datos no se ajusten a la distribución normal, en HydroCalc les permite hacer la normalización antes de pasar a la prueba y la detección se hace a través de esos datos normalizados, ¿no? Pero, como les dije, aun si los datos son normales, es decir, aun si hemos normalizado los datos que no se ajustaban a una distribución normal, esa prueba de Tukey podría resultar no necesariamente concluyente, ¿no? Bien. Entonces, ahora sí vamos a hablar acerca de la estadística no paramétrica. Nosotros, antes de pasar a definir la estadística no paramétrica, ya habíamos hablado acerca del ajuste de distribuciones. Hemos mencionado que una distribución
queda totalmente definida a través de sus parámetros, no confundir, como ya les dije, con los estadísticos, sino los parámetros que determinan la forma de esas distribuciones, ¿no? Esas son distribuciones de probabilidad teóricas, por supuesto. Por ejemplo, la distribución normal tendrá este comportamiento, y a través de los parámetros de escala y de posición, de escala y forma, nosotros daremos el ajuste a esta distribución, ¿no? A través del parámetro de escala cambiaremos el tamaño de la distribución, y a través del parámetro de forma cambiaremos la campana. Entonces, ese es el caso paramétrico de la estadística, en donde una distribución nos va a quedar completamente definida a través de sus parámetros. Y ahora sí voy a pasar a las definiciones. Podemos referirnos a la situación donde una distribución es determinada a través del pleno conocimiento de su conjunto de parámetros netos, como el caso paramétrico, y denotar el caso opuesto, donde las formas funcionales de las distribuciones son desconocidas, nombrándolo caso no paramétrico. Esta definición la dio este autor, Wolfowitz, en 1942. Y como ya les dije, pues es eso, ¿no? La estadística no paramétrica es todo aquel conjunto de pruebas estadísticas en los que no necesitamos del conocimiento de los parámetros para definir la forma de una distribución, sino que lo definimos a través de justamente los datos. Eso es básicamente la diferencia entre la estadística no paramétrica y la paramétrica. Entonces, ¿cuáles son sus ventajas? Pues las pruebas no paramétricas son más robustas, es decir, que requieren menos asunciones de validez menos condiciones de validez o supuestos. Eso es lo que les había mencionado anteriormente. Nosotros no requerimos de que nuestros datos se ajusten a cierta distribución para que las pruebas que realizamos de estadística no paramétrica tengan una buena aceptación o rechazo de las hipótesis. En pruebas no paramétricas tenemos las pruebas de rangos, y entre las paramétricas pues tenemos las más conocidas, ¿no? La T de Student o la F de Fisher. Algunas desventajas de las pruebas no paramétricas, o más bien dicho, las ventajas que tienen las paramétricas sobre las no paramétricas, es que son más potentes en sí. La prueba T es más potente que una no paramétrica, perdón, pero y dado que pues tienen una mayor capacidad de conducir al rechazo de hipótesis nulas, ¿no? Pero las pruebas paramétricas sí requieren de esas condiciones de validez expuestos. En casos en los que esas condiciones no se cumplen, las pruebas no necesariamente están dando resultados que nosotros debemos considerar como los correctos, ¿no? Entonces, eso es básicamente cuando hablamos de los términos paramétricos y no paramétricos, porque como ya les dije, la gran diferencia está en que en la estadística paramétrica nosotros necesitamos el conocimiento de esos parámetros para definir las formas, y en las no paramétricas las pruebas no requieren de este ajuste de que nuestra variable tenga una distribución conocida, sino que puede procesarse a través de simplemente sus datos. Bien, entonces eso es todo en esta presentación. Ya nos vemos en la parte práctica para hablar acerca del tema de valores atípicos, y posteriormente haremos los detalles acerca de la estadística, acerca de las pruebas de homogeneidad y tendencias. Gracias.